En esta clase vamos a ver cómo algunas sustancias químicas pueden llegar a producir un efecto carcinogénico. Por lo tanto, los carcinógenos químicos van a ser aquellas sustancias químicas que producen neoplasias. La primera evidencia de carcinogénesis producida por sustancias químicas se observó en 1775 con el aumento de la incidencia de cáncer de escroto en los chicos que limpiaban chimeneas. Posteriormente, recién en el año 1930, se demostró que los hidrocarburos policíclicos aromáticos, principalmente el benzopireno, eran los responsables de esos efectos. Esto se producía por exposición al hollín y al alquitrán de hulla. Cuando se intentó producir cáncer de oreja en conejos al pintárselas con alquitrán de hulla, no se vio efecto, sí en forma accidental cuando los conejos se lastimaron la oreja. Este hecho indicó la presencia de dos procesos distintos en la formación de carcinogénesis. El efecto genotóxico del compuesto que produce la mutación y otro efecto epigenético que es cuando se produce la herida. De esa forma se activan los mecanismos de transducción de señales para que se reproduzcan las células que van a tratar de reparar esa herida. Como consecuencia, esas células mutadas por el genotóxico y que estaban dormidas ahora comienzan a desarrollarse y expresarse y producen la generación de un proceso carcinogénico. Los carcinógenos que tienen la capacidad de reaccionar con el DNA tienen ciertas características que los hace diferentes a los otros compuestos tóxicos. El efecto biológico es persistente, acumulativo y retardado. Persistente significa que al interaccionar con el DNA y producir un daño en el mismo, ese daño, si bien puede ser reparado, si falla esa reparación, ese daño en el DNA se instala, se hace irreversible, produciendo finalmente una mutación en dicho DNA. Es acumulativo porque requieren 3 a 7 mutaciones para producir el efecto carcinogénico, y retardado porque puede estar expuesto a un carcinógeno y no desarrollar una carcinogénesis, pero sí quedan células afectadas que en determinado momento, ante ciertas situaciones, se pueden manifestar y producir finalmente el efecto carcinogénico. Dosis pequeñas y repetidas son más efectivas que una única dosis elevada. Eso se produce porque, como el daño al material genético es permanente, pequeñas dosis en forma repetida pueden ir potenciando ese daño a través del tiempo. Producen un daño al material genético que en determinado momento se va a expresar en una neoplasia, como dijimos. Esas alteraciones son heredables, o sea que las células iniciadas que van a dar origen a otras células con las mismas características, o sea, van a heredar la mutación. Ahora vamos a ver las principales etapas en el proceso de carcinogénesis. La inducción de cáncer se produce por una serie compleja de reacciones, las cuales se pueden dividir en dos secuencias. Una en la cual la célula normal se convierte en una célula neoplásica, o sea, el proceso de conversión neoplásica, y la segunda en la cual esas células neoplásicas se desarrollan hasta formar el tumor. En la etapa de conversión neoplásica, algunos compuestos pueden actuar directamente como carcinógenos, pero la gran mayoría necesita bioactivarse para formar metabolitos capaces de inducir carcinogénesis. Esas especies reactivas formadas van a interactuar con el DNA produciendo un daño que puede ser reparado. Si falla la reparación, la célula se replica con ese daño en el DNA, produciendo alteraciones permanentes en el genoma. Estas células iniciadas pueden permanecer latentes o bien pueden proliferar cuando se dan las condiciones adecuadas para formar lesiones preneoplásicas. En la etapa de promoción neoplásica se produce cuando las células iniciadas se desarrollan de forma progresiva para formar una neoplasia. Esto se puede producir cuando están frente a situaciones que promueven el crecimiento, como en el caso de los conejos expuestos que desarrollan el tumor cuando se produce una herida, o bien cuando ocurre la exposición a agentes promotores.
Finalmente, la etapa de progresión neoplásica se refiere al crecimiento incontrolado de esas células para finalmente formar el tumor. En este esquema vemos que la célula normal, si se produce la exposición a compuestos que dañan el DNA, si ocurren en forma eficiente los mecanismos de reparación, esa célula sobrevive como célula normal y allí se acabó el problema. Pero si falla la reparación, queda como célula iniciada, que en determinado momento puede pasar la etapa de promoción, donde se produce la proliferación de esa célula, que es controlada, esa proliferación, por los procesos de apoptosis, o sea, por la muerte celular. De esa forma, la proliferación es controlada. O bien puede pasar a la etapa de progresión, donde esa proliferación está totalmente descontrolada, ocurre en gran medida, y los procesos de apoptosis están inhibidos, ocurre en forma muy escasa. Como consecuencia se produce el desarrollo del efecto carcinogénico. La etapa de conversión, si falla la reparación del DNA, es un proceso irreversible, queda ese DNA dañado, mutado, y las células son diferenciadas, o sea, son muy similares a las células normales. En la etapa de promoción es un proceso reversible, o sea que si la promoción se produce por exposición a un agente promotor, si quitamos ese agente promotor, ese proceso se detiene. Esa proliferación celular se detiene. Estas células son todavía diferenciadas, o sea, son similares a una célula normal. En la etapa de progresión, ya ese proceso es irreversible y aquí ya las células son indiferenciadas. Tienen características distintas a una célula normal. En cuanto a la clasificación de carcinógenos químicos, tenemos dos categorías principales, que son los genotóxicos, los de tipo A, son aquellos que interaccionan con el DNA produciendo un daño, o sea, una mutación en dicho DNA, y los de tipo B, que son los epigenéticos. Son los que no interaccionan con DNA, pero producen carcinogénesis por otros mecanismos, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente los de tipo C serían los no clasificados, son aquellos que no se los ha podido clasificar como genotóxicos o epigenéticos, o sea, no se conoce todavía bien su mecanismo de acción por lo cual producen el efecto carcinogénico. Por lo tanto, entonces, los compuestos genotóxicos son los que interactúan y alteran el DNA. Esa alteración del DNA va a llevar a la conversión neoplástica de la célula. Estos compuestos pueden ser efectivos luego de una única dosis, y es por ese motivo que no existiría un nivel de exposición aceptable para la exposición a dichos compuestos. Los epigenéticos son los que no reaccionan con el DNA, pero facilitan de alguna forma la proliferación celular. Van a facilitar el desarrollo del tumor de células alteradas genéticamente o bien de células alteradas por compuestos genotóxicos. Los epigenéticos producirían efectos por niveles de exposición sostenidos y elevados, y es por eso que es posible establecer un umbral seguro de exposición. Esta es otra clasificación de los carcinógenos químicos. Tenemos el agente iniciador, también que es el agente que solo produce la iniciación de la célula, el compuesto que interacciona con el DNA produciendo la mutación. El agente promotor es capaz de producir la expansión de las células iniciadas, esas células comienzan a reproducirse y es un proceso reversible porque si saco el promotor, las células dejan de crecer. Finalmente, el agente progresor es aquel que es capaz de convertir una célula iniciada o una célula en estado de promoción en una célula maligna, y es el que finalmente va a producir el desarrollo del tumor. O sea, que el agente genotóxico sería el agente iniciador, mientras que el agente activador o el agente estimulante de la progresión serían epigenéticos.
Finalmente tenemos los carcinógenos completos, que son los que en un solo compuesto haría todo el proceso. Ese compuesto iniciaría la célula, la promueve e inicia la progresión. Como único caso conocido de carcinógeno completo es la exposición a radiación ultravioleta. Aún no se conoce compuestos químicos que puedan llegar a producir el proceso completo. En cuanto al mecanismo de acción de carcinógenos genotóxicos, en la figura vemos que el compuesto reacciona con el DNA y produce un daño. Como consecuencia puede ocurrir que ese daño la lleve a la célula a la muerte, o bien que ese daño se repare antes que la célula se replique, y a consecuencia de eso la célula sobrevive como célula normal. Puede ocurrir que se replique el DNA y aún no se produjo la reparación. Ese DNA está alterado y si la mutación es importante, la célula se puede morir, o bien se puede reparar ese daño y la célula sobrevive sin problemas. Si se instala la mutación, esto puede llevar a la muerte de la célula, o bien puede sobrevivir quedando como una célula silente preneoplásica que no se expresa, pero potencialmente en algún momento puede originar una neoplasia. Posteriormente, por distintos procesos, esa mutación puede activar oncogenes o bien puede producir la inactivación de genes supresores de tumores. Esto va a llevar a la transformación neoplásica de la célula, que cuando se produce la expansión clonal va a producir finalmente el tumor. En el siguiente esquema vemos los diferentes daños en el DNA que pueden producir los carcinógenos genotóxicos. Pueden producir rupturas de la doble hélice. El compuesto químico produce un crosslink, o sea, una unión entre dos bases a través de un grupo alquilo. Una alteración de una base por hidratación puede producir un dímero entre dos bases. Pueden producir la pérdida de una purina o una pirimidina, originando sitios apurínicos o apirimidínicos. Pueden producir un crosslink por unión directa entre dos bases de las dos hélices. Pueden producir ruptura de una sola cadena, o bien pueden producir un crosslink del DNA con proteínas. En la siguiente figura se muestra el mecanismo por el cual la aflatoxina produce carcinogénesis. Recordemos que la aflatoxina B1 es una micotoxina producida por el hongo Aspergillus flavus. Esta micotoxina produce mutaciones en el protooncogen, que lo tenemos hacia arriba, y en el gen supresión de tumores hacia abajo. A la izquierda de esta figura se muestra una situación de normalidad y hacia la derecha la consecuencia de la mutación de ambos genes por la aflatoxina. Ante una necesidad de regenerar, por ejemplo, tejido ante la producción de una herida, donde hay que regenerar el tejido para reparar ese tejido, se va a estimular el protooncogen y el mismo va a generar la proteína protooncogénica, que tiene la capacidad de estimular el crecimiento con aumento de la mitosis y un freno en la apoptosis, procedimientos que permiten regenerar el tejido luego de una herida. Esta inhibición de la apoptosis sería un riesgo porque la apoptosis es un mecanismo de defensa, ya que cuando la célula es dañada, los mecanismos de la apoptosis la mandan a la muerte celular programada. Por otro lado están los genes supresores de tumores, que va a generar la proteína supresora de tumor, que va a activar todos los pasos que llevan a la apoptosis y va a inhibir los que llevan a la mitosis. Por lo tanto, la acción de ambos genes hacen que la proliferación celular sea controlada. La aflatoxina B1, hacia arriba vemos la biotransformación. Por acción de SMOG se produce un epóxido que, frente a este epóxido, por acción de epóxido hidrolasa, hace que pierda ese efecto, pero
ante una elevada cantidad de aflatoxina, tenemos alta cantidad de epóxido formado y por lo tanto va a saturar la capacidad de epóxido hidrolasa para hidrolizar a ese epóxido. Ese epóxido es un metabolito electrofílico que es el que va a reaccionar con el protoncogen y con el gen supresor de tumores para mutarlo. El protoncogen mutado va a originar el oncogen. Ese oncogen genera la proteína oncogénica, que es una proteína que está permanentemente activada, va a aumentar la mitosis sin control y también produce un freno descontrolado de la apoptosis. Por otro lado, ese metabolito también genera una mutación en el gen supresor de tumor, generando un gen supresor de tumor mutado, que va a generar la proteína supresora de tumor mutada, que no va a tener efecto sobre la apoptosis y la mitosis. Como consecuencia de todo esto, esta toxina va a provocar una proliferación celular descontrolada, originando una carcinogénesis. Esta aflatoxina produce cáncer hepático por este mecanismo. En cuanto al mecanismo de acción de carcinógenos epigenéticos, esta figura es similar a la que vimos anteriormente. Aquí se muestra que un daño espontáneo al DNA se puede reparar y esa célula sobrevive como célula normal, o bien puede llevar a la muerte de la célula y allí se acabó el problema. Si esa célula sobrevive con el DNA mutado, en algún momento ese DNA se puede replicar y acá es donde el compuesto epigenético puede estimular dicha replicación del DNA, aumentando de esa forma la probabilidad de replicar ese daño. También puede ocurrir que el carcinógeno epigenético impida la muerte celular, o sea que inhiba la apoptosis de las células que fueron dañadas en su material genético. Habíamos dicho que este es un mecanismo de defensa porque permite eliminar de aquellas células que tienen su DNA mutado y que en algún momento pueden llegar a originar un efecto carcinogénico. O bien puede ocurrir que el carcinógeno epigenético estimule la expansión clonal porque afecta, por ejemplo, algunos de los factores que regulan el crecimiento del tejido. En el caso de los carcinógenos genotóxicos, los podemos dividir en carcinógenos directos o los que requieren de activación metabólica para ejercer el efecto carcinogénico. Entre los carcinógenos directos son los que interaccionan con el DNA, como los agentes alquilantes. En esta tabla se muestran el efecto de algunos compuestos como productos sintéticos utilizados en la producción química y algunos medicamentos como las mostasas nitrogenadas, que son agentes quimioterapéuticos. En realidad es un listado de muy pocos compuestos que actúan en forma directa, porque la gran mayoría de los compuestos carcinógenos genotóxicos necesitan reactivarse para producir el efecto carcinogénico. Como vamos a ver un poquito más adelante, como ejemplo, hidrocarburos policíclicos aromáticos y nitrosaminas. El otro grupo de carcinógenos genotóxicos, entonces, son los carcinógenos dependientes de la activación, o sea, necesitan bioactivarse para producir el efecto carcinogénico. Estos compuestos van a producir cáncer en el sitio donde ocurre la activación metabólica. Hay que tener en cuenta que distintas especies de animales tienen diferente capacidad de bioactivación de esos compuestos. Por lo tanto, vamos a ver un efecto carcinogénico en aquellos animales que tienen capacidad de bioactivar este tipo de compuestos. Acá tenemos la clasificación. Dentro de los que requieren activación teníamos a los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que están formados por anillos de benceno. Son derivados de la molécula de antraceno, la cual no es carcinogénica. Estos compuestos son productos de la combustión incompleta de carbón. También son importantes componentes del humo de tabaco.
A medida que aumenta el número de ciclos o los sustituyentes, los grupos, a medida que aumenta la cantidad de grupos metilo, aumenta el poder carcinogénico del compuesto. Todos tienen un mecanismo de acción similar porque tienen una estructura similar. En la siguiente tabla vemos que el benzopireno, uno de estos compuestos, es tomado por el citocromo P450, formando un epóxido en la doble ligadura en la posición 7,8, se introduce el oxígeno formando el epóxido, que posteriormente por acción de epoxidrolasa va a formar el diol. Una vez que se forma el diol, la vuelve a tomar la citocromo P450 e introduce otro oxígeno en la doble ligadura en posición 9,10, formando otro epóxido. Y allí por impedimento estérico no puede actuar la epoxidrolasa, por lo tanto queda ese epóxido que va a formar un aducto con el DNA. Por ejemplo, en los fumadores, por combustión del tabaco, se forman esos hidrocarburos en el pulmón, donde el smog los puede oxidar y formar esos epóxidos que van a iniciar la célula. Por lo tanto, estos compuestos se los hace responsables de la inducción de cáncer de pulmón en los fumadores. Otro grupo de compuestos que necesitan ser bioactivados son las aminas aromáticas. En humanos, estas aminas producen cáncer de vejiga. Dentro de este grupo encontramos productos sintéticos utilizados en tinturas, como fármacos y como antioxidantes. Se observó en trabajadores expuestos a anilina, se observó que aumentaba la incidencia de cáncer de vejiga. Posteriormente se observó que los responsables de ese efecto carcinogénico eran contaminantes de la anilina como 2-aminonaftaleno, 4-aminobifenilo y benzidina, contaminantes que aparecen en el proceso de producción de la anilina. En la siguiente tabla se muestran diferentes aminas aromáticas y el tipo de cáncer que producen en distintas especies de animales. Generalmente produce cáncer de vejiga, también de hígado y en algunos casos en ratas cáncer de mama. En humanos ocupacionalmente expuestos a estos compuestos producen generalmente cáncer de vejiga. Al fumar se generan aminas aromáticas como el 2-aminonaftaleno que ingresan por vía pulmonar. Estas aminas son N-hidroxiladas por el smog y posteriormente conjugadas con ácido glucurónico. Al ser eliminadas por orina, por el pH ácido de la orina, estos compuestos se hidrolizan, quedando el N-hidroxiderivado libre, que es el compuesto activo que va a reaccionar con el material genético y producir finalmente el cáncer de vejiga. En este otro ejemplo de bioactivación de aminas aromáticas, vemos que en el caso del 2-acetilaminofluoreno, por acción del citocromo, es N-hidroxilado y luego ese N-hidroxiderivado puede ser conjugado con sulfato, acetilo y ácido glucurónico, formando metabolitos que son electrofílicos y pueden iniciar el proceso de carcinogénesis. O sea, vemos metabolitos reactivos posterior a la conjugación en el caso de biotransformación de este compuesto, de esta amina aromática. En el caso de los nitrofuranos, estos compuestos son utilizados como antibióticos para el tratamiento de infecciones del tracto urinario. También se los utilizó para controlar en la miel, para controlar un bacilo que afecta a las larvas de abeja. Este uso en miel se ha prohibido por las evidencias que estarían indicando que podría ser carcinogénico. Por eso está prohibido el uso en miel. Estos nitrofuranos se bioactivan y producen cáncer de mama en ratas y de vejiga en varias especies de animales, pero a altas dosis. En humanos no se ha podido todavía demostrar que estos compuestos sean carcinogénicos.
Otros compuestos que son genotóxicos por bioactivación son las nitrosaminas. Estos compuestos que se encuentran en el cigarrillo se lo hace responsable del cáncer de esófago que produce el cigarrillo. También la presencia de nitrito en los alimentos puede originar nitrosaminas en el tracto gastrointestinal y ser responsable de la alta incidencia de cáncer de estómago en China debido a la alta presencia de nitritos en los alimentos. El nitrito es utilizado como aditivo alimentario, pero también se puede formar por reducción del nitrato. Las aminos secundarias también ingresan con los alimentos o pueden formarse por procesos digestivos. Las reacciones de nitrosación de las aminas para formar nitrosaminas pueden ser inhibidas mediante la neutralización competitiva del nitrito con vitamina C, vitamina E, sulfatos y ciertos antioxidantes. Las carnes preservadas con nitritos, el nitrito se lo utiliza para darle el color rojizo a la carne, pero principalmente para evitar el desarrollo de Clostridium botulinum. Estas carnes preservadas con nitritos pueden ser tratadas al mismo tiempo con ascorbato para minimizar la formación de nitrosaminas. En la figura observamos que la dimetilnitrosamina es hidroxilada en un metilo. Luego ese metilo hidroxilado se pierde, se forma monometilnitrosamina. Es un metabolismo inestable, hay un corrimiento de la doble ligadura para formar finalmente un ion carbonio que es el que va a producir la metilación del DNA y producir como consecuencia el efecto carcinogénico. Otro ejemplo son los hidrocarburos halogenados, que son solventes muy utilizados en la industria porque tienen la ventaja que no son inflamables. Dentro de este grupo tenemos que los que son genotóxicos son el compuesto 1, el cloruro de vinilo, el compuesto 3, 1,2-dicloroetano, el compuesto 7, 1,2-dibromoetano, y el compuesto 8, 1,2-dibromo-3-cloropropano. Estos son los genotóxicos y lo que pueden producir como consecuencia la acción carcinogénica. En la siguiente figura vemos la bioactivación del 1,2-dibromoetano, el cual causa cáncer de estómago, hígado y pulmón. Este compuesto se conjuga con glutatión. El sulfidhidro del glutatión se une a un carbono electrofílico de ese compuesto. Una vez que se une ese carbono, hace un ataque sobre el otro carbono electrofílico, formando como consecuencia el ion episulfonio, que es un metabolito reactivo, electrofílico, que va a reaccionar con macromoléculas celulares tales como el DNA. Y por ese motivo, como consecuencia, produce el efecto carcinogénico. En cuanto a los carcinógenos inorgánicos, poco se conoce sobre el mecanismo de acción de estos compuestos. Algunos parecerían tener efectos genotóxicos y de otros no se sabe bien todavía el mecanismo. Uranio, polonio, radio y radón, el efecto es atribuible a sus propiedades radioactivas. La exposición a plomo, cromo, cobalto, manganeso, níquel y berilio son carcinogénicos bajo ciertas condiciones de exposición. Algunos de ellos producen sarcomas luego de la inyección subcutánea. En el caso del plomo, se ha visto que la ingestión oral de altas dosis de acetato de plomo puede inducir cáncer de riñón en ratas. Sí es muy conocido que la exposición crónica con arsénico por el consumo de aguas contaminadas está bien probado que produce cáncer de piel en humanos. Esto es un problema que tenemos en nuestro país por la alta exposición a arsénico en diversas regiones de nuestro país. Y algo llamativo fue que cuando se intentó reproducir el cáncer de piel en animales, no se pudo lograr, dio como resultado negativo. Sin embargo, en humanos está bien probado que produce cáncer de piel. En cuanto a los carcinógenos epigenéticos, como dijimos, son aquellos que no interaccionan con el DNA, no dañan el DNA, pero producen el efecto carcinogénico por algún otro mecanismo.
Dentro de este grupo tenemos a los, como ejemplo, promotores, son los que inducen el desarrollo de la célula neoplásica inicial. Como ejemplo de este grupo tenemos a los pesticidas organoclorados, también a los bifenilos policlorados, que son compuestos que se utilizan en el fluido de transformadores. Estos compuestos lo que producen es cáncer de hígado. Parecería ser, no se conoce bien el mecanismo, pero parecería ser que actúan sobre la membrana celular inhibiendo la comunicación intercelular. Otro ejemplo de promotor sería la sacarina. En este caso es un edulcorante que indujo cáncer de vejiga en ratas, pero con exposiciones a dosis altas. Cuando se repitió el estudio con dosis bajas, ese efecto no fue observado. En humanos se vio que individuos diabéticos que tomaban sacarina no se observó aumento de incidencia de cáncer de vejiga. Por eso es que se lo sigue usando. En cuanto a los citotóxicos, producen muerte celular e inducen una proliferación celular compensatoria, proliferando de esa forma células iniciadas y pudiendo llegar a ocasionar el efecto carcinogénico. Como ejemplo tenemos un agente quelante, el ácido nitrilo triacético, que produciría cáncer de riñón y vejiga, pero actuando en forma indirecta, porque este quelante lo que hace es arrastrar metales hacia el riñón, y esos metales son los que producirían la injuria y la muerte celular, ocasionando como consecuencia la respuesta de proliferación celular. Tenemos hormonas que modulan el crecimiento de los tejidos, como ejemplo estrógeno. Se ha asociado la administración de estrógenos durante la menopausia con la aparición de cáncer de endometrio. También, como ya habíamos mencionado en algún momento, la administración de un estrógeno sintético como dietilestilbestrol durante el embarazo ocasionaba en las hijas cáncer de vagina durante su pubertad. Por eso se prohibió su uso, ya está prohibido el uso de este estrógeno sintético. El amitrol es un herbicida que bloquea la síntesis de T4. Al bloquear la síntesis de T4, hay alteración de la tirotrofina, aumenta en gran cantidad y esa estimulación de la tiroides produce el cáncer de tiroides. En cuanto a los inmunosupresores, permiten el desarrollo de tumores porque disminuye la capacidad inmunológica y de esa forma permite la expresión de la célula iniciada. Finalmente, los materiales en estado sólido, en este caso la composición química del material no es lo importante, sí lo es el tamaño y forma de esos materiales insertados. El implante de estos materiales, ya sea plástico o disco de metal, van a provocar la proliferación de fibroblastos en la dermis, originando sarcomas. Por último, tenemos carcinógenos no clasificados, o sea que no se ha podido comprobar aún su mecanismo de acción, es desconocido, por lo tanto no se los puede clasificar ni como genotóxicos ni como epigenéticos. Como ejemplo tenemos aquellos que producen proliferación de peroxisomas como el clofibrato, que es un hipolipemiante, y ftalato, un componente de plástico. Al producir proliferación de peroxisomas aumenta la producción de peróxido de hidrógeno, pudiendo incrementar de esa forma las especies reactivas de oxígeno. Esos oxígenos reactivos van a interaccionar con el DNA y lo van a dañar. O sea, serían posiblemente genotóxicos. El dioxano, que es un producto secundario del proceso de síntesis de algunos herbicidas, este compuesto se vio que produce cáncer de hígado, posiblemente por formación de un metabolito electrofílico. El tetracloruro de carbono también produce cáncer de hígado, posiblemente por peroxidación lipídica. En su biotransformación se origina un radical libre, que es el que puede inducir la peroxidación lipídica. Finalmente, el benceno se ha visto que produce leucemia, posiblemente por acción inmunosupresora del catecol, que es un metabolito del benceno.
En la siguiente tabla vemos cómo se clasifican los compuestos carcinogénicos de acuerdo a los datos que hay en humanos y en animales. Existen dos agencias, el IARC y el EPA, que son las agencias que clasifican estos compuestos. IARC es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y EPA es la Agencia para la Protección Ambiental. IARC los clasifica con números y EPA con letras. Por ejemplo, los carcinógenos 1 para el IARC o A para EPA son carcinógenos humanos. Está probado que son carcinogénicos en humanos. Hay suficientes datos que son carcinogénicos en humanos y suficientes datos que son carcinogénicos también en animales. Y la clasificación 4 para IARC o E, con la letra E para EPA, serían los no carcinogénicos. Lo que pasó hace poquito tiempo con glifosato era clasificado como 3, carcinógeno tipo 3. Glifosato es un herbicida que es muy utilizado en los cultivos de soja y hace un tiempo pasó a la clasificación 2A, porque anteriormente había prácticamente muy pocas evidencias de que fuera carcinogénico, después fueron aumentando esas evidencias, fueron apareciendo evidencias, sobre todo en animales, hay suficientes evidencias en animales, por eso se lo cambió de 3 a 2A. O sea, es un probable carcinógeno humano. Y de esta forma, o sea, no es una clasificación estable porque de acuerdo a las evidencias que van apareciendo puede ser que sean reclasificados y de esa forma en algún momento se pueda prohibir su uso porque se confirma que son carcinogénicos. En la siguiente tabla se muestran los tipos de cáncer que pueden producirse por la exposición laboral a diferentes carcinógenos químicos. Tenemos un listado de agentes con las industrias y oficios en los cuales se utilizan esos compuestos y el tipo de cáncer que producen. Estos compuestos producen cáncer ya confirmado, ya establecido. Tenemos el caso del arsénico, como dijimos, que produce cáncer de piel, también de hígado, bronquios. La exposición a benceno, que produce principalmente leucemia. Cloruro de vinilo, que es un monómero de plásticos. El caso de cromo, hidrocarburos policíclicos aromáticos. Todos estos efectos carcinogénicos son ya probados, confirmados. En esta otra tabla vemos otros agentes utilizados en industrias, pero su efecto sería sospechoso, no está aún confirmado que serían carcinogénicos. Dentro de este listado tenemos a berilio, bifenilos policlorados que se encuentran en los transformadores eléctricos, ya prohibido el uso, cadmio, formaldehído, pesticidas organoclorados. En el caso de formaldehído, que es utilizado para fijar y conservar tejidos en estudios histopatológicos, esto se ha visto que puede producir tumor nasofaríngeo en ratas, pero en humanos no se observó elevada incidencia de este tipo de cáncer en los expuestos al mismo. O sea, está probado en animales, pero no en humanos. Por eso es sospechoso de producir efecto carcinogénico. En la siguiente tabla vemos un listado de agentes terapéuticos que pueden producir un efecto carcinogénico. Tenemos, por ejemplo, agentes alquilantes como ciclofosfamida, que son antineoplásicos. Hay suficientes evidencias que producen cáncer de vejiga. Inmunosupresores, hay suficientes evidencias que producen varios tipos de cáncer. Cloranfenicol, este antibiótico puede producir leucemia, hay escasa evidencia, sería sospechoso de producir un efecto carcinogénico. El dietilestilbestrol, que es el estrógeno sintético que se usaba en mujeres embarazadas y que producía cáncer de vagina en las hijas, hay suficientes evidencias. En el caso de los estrógenos, hay suficientes evidencias que produce adenoma hepático, pero en el caso de cáncer de endometrio es escasa la evidencia. Está como sospechoso de producir cáncer de endometrio.
fenitoína, que es un anticonvulsivante, también hay escasa evidencia de que produzca un efecto carcinogénico. En el caso de los inmunosupresores, si bien hay suficientes evidencias, se usan porque acá lo que se evalúa es la relación riesgo-beneficio. Si un paciente está trasplantado, si no se administra el inmunosupresor, ese paciente puede hacer un rechazo a ese trasplante de ese órgano y se puede morir. Por lo tanto, acá los beneficios por el uso de ese inmunosupresor van a ser mucho mayores que el riesgo de tener un cáncer. Ahora vamos a ver algunos factores que modifican la carcinogénesis química. Factores inherentes al huésped, como la especie, diferencias entre distintas especies y cepas de animales, se ha observado en el desarrollo de cáncer. Inclusive también se ha observado distinta susceptibilidad de órganos frente a la exposición al mismo compuesto. O sea que un compuesto produzca, por ejemplo, cáncer de hígado en una especie y cáncer de riñón en otra. Una de las posibles causas de esta diferencia entre especies sería diferencias en la capacidad metabólica de cada una de ellas, de tal forma que en una especie se pueda bioactivar los compuestos y en otra especie, por ejemplo, es imposible la bioactivación. Por eso las diferencias. La otra variable sería la edad. Es una variable importante. Se ha visto que la incidencia en el desarrollo del cáncer aumenta con la edad, por la sumatoria de mutaciones espontáneas que va ocurriendo en el tiempo y también por la alta exposición a diferentes compuestos a lo largo de la vida. El sexo también puede ser determinante, pues algunos tipos de cáncer ocurren más frecuentemente en un sexo que en otro. Esto se debería a diferencia en el sistema endocrino o en los niveles de enzimas que participan en la bioactivación. Otro factor sería inmunológico, que ya lo dijimos. El estado inmunológico parece jugar un rol en el desarrollo de metástasis, más que en los efectos tempranos del proceso de carcinogénesis. La inmunosupresión se asocia a una elevada incidencia de diferentes tipos de cáncer. En la siguiente tabla se muestran diversos factores asociados al estilo de vida que pueden producir cáncer. Vemos que el consumo de bebidas alcohólicas puede producir diferentes tipos de cáncer. Hay muchas evidencias sobre eso, hay suficientes evidencias. Hacia abajo tenemos el tabaquismo también, que produce diversos tipos de cáncer, no solamente cáncer de pulmón, también de boca, faringe, laringe, esófago, vejiga. Hay suficientes evidencias. Hace unos años, en un estudio español, habían visto que el consumo de bebidas alcohólicas conjuntamente con el tabaquismo aumentaba en gran medida la incidencia de cáncer de boca. Habíamos mencionado la exposición a aflatoxinas que produce cáncer de hígado. Hay suficiente evidencia. Bueno, en todos estos casos hay suficiente evidencia de que son compuestos carcinogénicos. Masticar betel. Betel es una semilla de una palmera usada en Asia por sus propiedades estimulantes. Lo usan por eso, mastican esas semillitas para obtener el efecto estimulante y se vio que puede producir cáncer de boca, que también acá observaron que aumenta la incidencia si ese individuo también fuma. En cuanto a la dieta, puede modificar la efectividad de los compuestos carcinógenos. Se ha visto que dietas ricas en lípidos incrementan la inducción de cáncer de mama. También este tipo de dieta con aumento de lípidos también incrementa el flujo de ácidos biliares hacia el intestino para facilitar la absorción de los lípidos y esos ácidos biliares aumentarían la incidencia de cáncer de colon, o sea, por un efecto indirecto sería. También se observó que el sobrepeso aumenta la incidencia de diversos tipos de cáncer. Esto está asociado al incremento en el consumo de grasas y de proteínas, que son activadores eficaces en la formación de neoplasias en diferentes tejidos. El primer embarazo de edad tardía también se ha visto que incrementa el riesgo de cáncer de mama por la alta producción de hormonas endógenas durante el embarazo.
En el siguiente esquema se muestra la proporción de muertes por cáncer atribuidos a diversos factores. Aquí se observa que el 30% de todas las muertes por cáncer se atribuyen al tabaquismo y la alimentación es el otro factor de gran importancia que contribuye en un 35%, siendo los dos factores más importantes. Hacia la izquierda vemos que los medicamentos e intervenciones médicas solo contribuyen con el 1% debido al elevado control en el uso de los mismos. Ese 1% se produciría por el uso de medicamentos cuyos beneficios serían mucho mayores a los posibles riesgos que estos producirían. Habíamos mencionado el uso de inmunosupresores. Estos compuestos pueden provocar varias neoplasias, pero si no se administran a pacientes trasplantadas, estos se van a morir por el rechazo al nuevo órgano. También vemos que la incidencia por la exposición a productos industriales, a la contaminación ambiental o bien a la exposición ocupacional a compuestos carcinogénicos son porcentajes bajos debido al alto control que actualmente se produce para que el individuo se exponga lo menos posible a este tipo de compuestos. También vemos que la exposición a aditivos alimentarios contribuyen con un porcentaje menor al 1%, porcentaje muy bajo, debido a que en estos casos no se aceptan riesgos por el uso de aditivos, porque no es indispensable el uso de los mismos como un medicamento. Entonces acá no se aceptan riesgos. Si se sospecha que ese aditivo puede provocar un efecto carcinogénico en humanos, directamente no se usa, se rechaza su uso. Ahora vamos a ver diferentes ensayos que se realizan para evaluar la capacidad mutagénica y carcinogénica de una sustancia. Estos ensayos, como se observa en esta tabla, se realizan en forma secuencial, donde al finalizar cada fase se realiza una evaluación crítica de la información obtenida en cada una de esas fases y existen puntos de decisión en los cuales se decide si continuamos con los estudios o no continuamos. En primer lugar, es importante conocer la estructura química de la sustancia antes de iniciar los diferentes estudios, porque conociendo la estructura nos permite predecir si la sustancia puede ser carcinogénica o no. Comenzamos con las pruebas de tipo B, que son las pruebas a corto plazo in vitro. El objetivo de estas pruebas es obtener información sobre la capacidad del compuesto en producir genotoxicidad. O sea, estas pruebas nos están indicando si el compuesto es genotóxico o no. La primera de ellas es el test de reparación de DNA en cultivo de hepatocitos. La reparación del DNA es una respuesta específica a varios tipos de daños al DNA. Las células hepáticas utilizadas tienen la capacidad de biotransformar la sustancia, que si es mutagénica, los hepatocitos van a responder reparando ese DNA dañado. El segundo ensayo, el test de mutagénesis bacteriana, conocido como test de Ames, es uno de los más utilizados. Este ensayo, desarrollado por Ames, es uno de los más utilizados por ser sensible y efectivo. En este ensayo se emplean cepas mutantes de Salmonella typhimurium, especialmente diseñadas, en las cuales está bloqueada la biosíntesis de histidina. Por lo tanto, van a ser incapaces de crecer en ausencia de histidina. Esta bacteria es tratada con distintas dosis del compuesto en estudio. Como la bacteria difiere en su capacidad metabólica en relación a los mamíferos, se debe agregar un homogeneizado hepático microsomal de rata. Las sustancias en estudio por acción de estas enzimas microsomales hepáticas pueden ser biotransformadas y bioactivadas, de tal forma que les permitiría formar metabolitos reactivos. Las bacterias y las sustancias en estudio se incuban en un medio libre de histidina, en presencia o no del preparado microsomal.
Las bacterias van a proliferar si han sido mutadas por la sustancia química, ya que dicha mutación le va a permitir la síntesis de histidina, porque los genotóxicos van a producir una mutación reversa, o sea, una mutación en el mismo sitio donde fueron previamente mutadas las salmonelas. Por lo tanto, las bacterias van a poder crecer y multiplicarse, o sea, si observamos desarrollo sería un resultado positivo. Se debe agregar un grupo control en el cual la bacteria es solo incubada en presencia o no del homogenizado hepático. La finalidad de este grupo control sería controlar las mutaciones espontáneas. Si la sustancia es mutagénica por sí misma, va a provocar proliferación bacteriana en presencia o no del preparado microsomal, como se observa en los esquemas del medio, mientras que si la sustancia requiere activación metabólica para inducir mutagénesis, la proliferación bacteriana se va a observar solamente en presencia del preparado microsomal. Continuando con los ensayos a corto plazo in vitro, en el ensayo de mutagénesis en células de mamíferos se utilizan genes de ciertas líneas celulares de ratón y hámster. Estos genes van a permitir la incorporación en el DNA de análogos de purina y pirimidina tóxicos, produciendo como consecuencia inhibición del crecimiento celular y la muerte celular. Si esos genes son mutados por la sustancia en estudio, la célula va a perder la capacidad de incorporar esos análogos tóxicos, por lo tanto las células se van a hacer resistentes a esos análogos tóxicos, permitiendo como consecuencia la proliferación celular. En los ensayos que detectan alteraciones cromosómicas van a detectar la capacidad de la sustancia para producir una alteración cromosómica. Y en el ensayo de transformación celular, después de un periodo de crecimiento normal de fibroblastos embrionarios de ratas, las células van a ser tratadas con la sustancia en estudio, evaluando posteriormente la tasa de supervivencia y cambios en su morfología. Acá encontramos el primer punto de decisión, evaluamos todos los resultados obtenidos en estos ensayos cortos, y si la sustancia demuestra ser mutagénica en varios de estos ensayos, no se continúa con su evaluación y se descarta. O sea, hay mucha evidencia de que la sustancia puede llegar a ser genotóxica. Si la actividad mutagénica se observa solamente en un ensayo o bien solo con dosis muy elevadas del mismo, se continúa la evaluación. Y si todos los ensayos fueron negativos, la sustancia se considera no mutagénica. Pero igualmente continuamos la evaluación porque puede tratarse de un carcinógeno epigenético. Por lo tanto, los siguientes ensayos que vamos a realizar son los test para promotores. Tenemos ensayos in vitro y ensayos in vivo. Los ensayos in vitro, el agente promotor se puede detectar a través de métodos que evalúan su capacidad para bloquear el intercambio de moléculas y la comunicación entre células. Efectos importantes para controlar el crecimiento de esas células. En los ensayos in vivo, estos ensayos involucran la administración previa de un agente iniciador genotóxico. El tema utilizado es el que evalúa la capacidad promotora de distintas dosis del compuesto en estudio sobre la piel de ratón. En estos casos, las células van a ser previamente iniciadas con pequeñas dosis de benzopireno. Al terminar estos ensayos tenemos el punto de decisión 2, en el cual si se obtuvo un caso positivo, pero ante dosis elevadas, o si todos los test dieron resultado negativo, debemos continuar con la evaluación realizando bioensayos crónicos. Estos bioensayos in vivo limitados se realizan cuando existen limitadas evidencias de genotoxicidad, se realizan estos ensayos, que van a proveer evidencia de carcinogenicidad en un tiempo relativamente corto. Estos test duran aproximadamente 40 semanas. El primero de estos ensayos, la inducción de un foco de alteración en hígado de roedores. Durante el desarrollo de carcinomas hepáticos, varias lesiones celulares distintas ocurren en el hígado.
Esos focos de alteración que se manifiestan en forma temprana pueden ser detectados evaluando la resistencia a la acumulación de hierro o evaluando la resistencia al efecto citotóxico de tetracloruro de carbono. O sea, cuando existen esos focos de alteración, ese hígado no va a acumular hierro y también va a ser resistente a la acción tóxica del tetracloruro de carbono. En cuanto a la inducción de neoplasma de piel de ratón, se evalúa la capacidad del compuesto para producir sarcomas en la piel, por ejemplo. La actividad iniciadora del compuesto puede ser detectada rápidamente por la aplicación de un promotor específico como los ésteres de Forborn. La piel de ratón tiene enzimas que son capaces de bioactivar el compuesto y producir intermediarios reactivos. En cuanto a la inducción de neoplasma pulmonar en ratón, para lograr la inducción de tumores en pulmón vamos a utilizar cepas de ratón sensibles, al igual que en la inducción de cáncer de mama en ratas Sprague-Dawley. Estas ratas son ya susceptibles a la inducción de cáncer de mama. Acá, cuando terminamos esta serie de ensayos in vivo, pasamos al siguiente punto de decisión, donde si se observa un resultado positivo en más de un ensayo, hay alta evidencia de carcinogenicidad y vamos a descartar ese compuesto. Si se observa un resultado positivo solamente en un ensayo, es una sustancia altamente sospechosa y vamos a proseguir con los ensayos. Cuando todos los resultados son negativos, no se asegura ausencia de carcinogenicidad y se debe proseguir con los estudios. Los últimos estudios que vamos a realizar son los bioensayos crónicos a largo plazo. Esto lo vamos a realizar cuando se obtuvieron resultados negativos o dudosos en los ensayos anteriores. O sea, con este ensayo vamos a terminar de confirmar si el compuesto evaluado es un compuesto carcinogénico o no. Para estos bioensayos se utilizan principalmente ratas o ratones. Comenzamos cuando los animales son jóvenes, a los 21 días, luego del destete de dichos animales. Y vamos a realizar la exposición durante 2 años, prácticamente durante toda la vida del animal, porque rata-ratón tiene un promedio de vida de 2 a 3 años. Al finalizar la exposición, vamos a sacrificar los animales, se realiza la autopsia, vamos a observar los órganos si presentan lesiones y finalmente se realizan los estudios histopatológicos para detectar hipertrofia, hiperplasia, tumores benignos o malignos. Si bien esta batería de ensayos ha permitido detectar la gran mayoría de carcinógenos genotóxicos y epigenéticos, ha ocurrido algunas excepciones. Por ejemplo, no se ha podido reproducir la leucemia que produce la exposición crónica con benceno y tampoco se ha podido reproducir en animales el cáncer de piel que produce la exposición crónica con arsénico. Por ello hay que tener mucho cuidado cuando se realiza la extrapolación de resultados obtenidos en animales con respecto al hombre.